Proyección de modelos. Ya sabemos que un modelo de distribución se hace primero en el espacio ecológico y que ese modelo en el espacio ecológico lo proyecto sobre las variables para conseguir la representación geográfica. Puedo proyectarlo sobre cualquier conjunto de variables, bien, siempre que sean las mismas variables con las que hice el modelo. Y me explico. Tenemos aquí unas presencias y las variables que usamos para hacer el modelo, ¿vale? Que aquí les voy a llamar variables de calibrado, lo mismo que ayer le llamábamos puntos de calibrado a los puntos que usábamos para hacer el modelo. Usamos un algoritmo, tenemos nuestro modelo en el espacio ecológico y ahora yo lo puedo proyectar. Lo puedo proyectar sobre las mismas variables que utilicé para calibrarlo, con lo que obtengo el modelo de distribución que corresponde a este modelo en el espacio ecológico, o puedo proyectarlo sobre las mismas variables pero tomadas para otro momento en el tiempo, para otro lugar o para otra resolución espacial. ¿Se entiende? Este conjunto de variables y este conjunto de variables son las mismas, bio1, bio2, cop3 y lo que sea. Tienen que ser las mismas, con los mismos nombres, mismas unidades. Pero estas variables de aquí se pueden referir a lo que yo quiera. Nosotros creo que vamos a hacer un caso, digo creo porque hace 3 semanas que no lo miro, de ver si en el norte de África hay hábitat potencial para el lince. Vamos a coger el modelo de la península ibérica y lo vamos a proyectar al norte de África, a ver qué pasa con diferentes algoritmos. Lo vamos a hacer primero con Maxent, porque es la parte más complicada del asunto y vamos a empezar fuerte. Vamos a abrir Maxent todos. ¿Veréis Maxent? Aquí. Tiene aquí abajo una opción que dice directorio de capas para proyectar el modelo. Aquí, para proyectar modelos necesitamos mínimo 2 conjuntos de variables, mis variables de calibrado y mis variables de proyección. Puedo tener varios conjuntos de variables de proyección. Nosotros vamos a trabajar con uno, pero podrían ser 20, 30 o 40, da igual. Entonces, las opciones que controlan la proyección en Maxent, primero tendríamos que darle aquí las variables sobre las que queremos proyectar, y en Settings ¿vale? Las tenemos aquí. Tenemos la función extrapolar, que está, si no me equivoco, en avanzado, ¿no? ¿Vale? Esta función de aquí hace que Maxent sea capaz de extrapolar. Ahora las explicamos con más detalle. Voy a hablar primero de cuáles son. Tenemos también otra opción que se llama Do Clamping, de la que dependen otras 2 opciones, ¿vale? Que son Fade by Clamping and Right Clamp Grid when Projecting, que eso debe estar, pues no me acuerdo, en una de las 3 pestañas. Aquí, Right. Tenemos también otra que se llama Do Mesh Analysis. Vienen todas activadas por defecto para trabajar con Maxent. Influyen mucho en el resultado de la proyección. No es lo mismo que yo haga la proyección con el Extrapolate y el Do Clamping a que no lo use. Y vamos a probarlo. Es que lo mejor es que hagamos un ejemplo. Vamos a seguir la configuración que viene aquí. Abrimos Maxent, vamos a usar otra vez presencias Maxent. Estamos trabajando en la carpeta taller 2 todavía. En la carpeta taller 2 tenemos nuestra, a ver que vea cómo está organizado, que no lo recuerdo. Vale, ahí están las variables proyección. Vamos a configurar Maxent. Taller 2, carpeta presencias. Vamos arriba. Irlo configurando, taller 2, presencia y marco presencia. Variables, lo mismo, la carpeta taller 2, variables.
¿Os acordáis, no? De dónde tenemos el material y de cómo llamarlo. Vamos a crear en la carpeta taller 2 proyección de modelos una carpeta que se llame proyección Maxen o algo así. Y esa carpeta que acabo de crear, proyección Maxen, la señalo aquí en el output directory, ¿ok? Proyección Maxen. Da igual, cread una carpeta en la que guardar los resultados, no importa dónde la creéis, siempre que sepáis dónde está, ¿vale? Y ahora tenemos que darle unas variables de proyección. Esas variables de proyección están en la carpeta taller 2, proyección modelos, variables proyección. Marca todas las opciones. Y nos dice aquí que marquemos todas las opciones relacionadas con la proyección. Fade by clamping. Nos vamos, no os perdáis, ¿vale? En la carpeta experimental marcamos Fade by clamping. Ahora vamos a explicar qué significan esos parámetros y todo lo demás. Pero quiero hacer primero la ejecución para que veamos solo el mecanismo de proyección. Una vez que veamos cómo funciona la proyección, vemos que van haciendo esos parámetros. Repito la configuración. Presencias de la carpeta taller 2, presencias. Variables de la carpeta taller 2, variables. Creamos una carpeta donde queramos, con el nombre que queramos, para guardar los resultados, pero que sepamos dónde está como mínimo. Y en variables de proyección señalamos la carpeta taller 2, proyección modelos, variables proyección, ¿vale? Que la tengo aquí. Uy, cerré bien. Proyección modelos, variables proyección. Esta carpeta de aquí es la que contiene. Tenemos dos conjuntos de variables, uno para la península ibérica y otro para Marruecos, básicamente. Una vez que lo tenemos configurado, no marquéis el jackknife ni crear curvas de respuesta. Ahora mismo eso no nos interesa. Entonces ahora lo que está haciendo Maxen está generando el modelo con las variables de península ibérica, va a coger la ecuación resultante y la va a dibujar sobre las variables del norte de Marruecos. Bueno, vamos a irnos a la carpeta de resultados y vamos a intentar explicarlos un poco. Bueno, aquí tenemos primero el modelo con salida logística para la península ibérica. Dejad los monitores y si tenemos los mismos resultados. Modelo pues muy parecido a esos que hemos ido consiguiendo a lo largo del día de ayer. Y ahora lo que tenemos aquí es la proyección sobre el norte de sobre la zona de Marruecos y un trozo de Argelia. No hay nada que se parezca porque estamos hablando de valores muy bajos, 0,20 o así de probabilidad de presencia. Entonces, según esto, con estos settings no hay ningún hábitat en Marruecos que se parezca a ese hábitat cutre que estamos modelando del lince en la península ibérica. Ahora, esto de aquí lo que nos está diciendo es en qué partes del modelo el resultado está siendo más afectado por variables que están fuera del rango original, y vamos a explicar eso con detalle. Esto tiene que ver con el concepto de climas no análogos. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos variables climáticas, una de precipitación y otra de temperatura, y tenemos en el área de trabajo original en la península ibérica esta combinación de condiciones climáticas. Pero a lo mejor resulta que en Marruecos las condiciones climáticas de precipitación y temperatura son estas, ¿vale? Entonces resulta que las condiciones de origen
no son las mismas que aquellas que hay en las condiciones de destino. A priori tendríamos que pensar, bueno, pues no hay hábitat óptimo del lince allí. Pero es que resulta que Maxent es una ecuación, y las ecuaciones tienen el defecto de extrapolar. Y nosotros hemos marcado la función extrapolar en Maxent. Entonces, como le hemos marcado la función extrapolar, Maxent intenta hacer ese salto. Él tiene una ecuación, a lo mejor aquí termina con las condiciones originales, pero llega aquí y sigue subiendo o bajando la probabilidad de presencia en función de cómo son las combinaciones de condiciones. Esto es difícil de entender porque la ecuación de Maxent es en un espacio de n dimensiones. Para comprobar cómo funciona mejor una proyección podríamos usar solo dos variables, ¿vale? Una de precipitación, otra de temperatura, tener bien controladas las combinaciones de precipitación y temperatura en el área de origen y en el área de destino. Y así probar cómo funcionan esas extrapolaciones. Podemos hacerlo. Vamos a hacer una prueba de nuevo con Maxent. Bueno, voy a terminar de explicar los resultados, ¿vale? Y ahora vemos y hacemos esa prueba con unas condiciones un poquito más controladas. Este mapa de aquí lo que nos está mostrando es cuánto se alejan los dos grupos de condiciones de los dos sitios de trabajo. Esas dos bolas que he pintado antes, esto es una medida de cómo de lejos están esas bolas para cada celda. Es una medida de similaridad ecológica entre las condiciones de origen y las condiciones de destino. Y nos está diciendo que en toda esta zona de rojo las condiciones son mucho más diferentes de la península ibérica que en todas estas zonas de azul. ¿Se entiende el concepto? ¿Vale? Nos está diciendo cómo de diferentes son. Hemos visto en el mapa de arriba en qué zonas se ve más afectado el resultado del modelo por esas diferencias, que coincide en parte con esa zona roja que teníamos antes. Y el otro dato que nos da Maxent, que es muy interesante, es esto de aquí. Esto nos está diciendo cuál es la variable que más influye en esa diferencia. De forma que aquí abajo es Bio5. Bio5 es la variable que más está contribuyendo a que el clima de la península y el clima de Marruecos no se parezcan. En toda esta zona de aquí es Bio7 y así sucesivamente. Esto os permite controlar muy bien cuál es la variable que me está alejando las condiciones. Yo podría hacer ahora el siguiente modelo quitando Bio5, pero ¿qué pasa? Que Bio5 es la más importante para la distribución del lince. No puedo proyectar la distribución del lince en toda esta área porque la variable más importante para la distribución del lince en este área se sale de las condiciones iniciales que teníamos en la península. ¿Se entiende más o menos? ¿Vale? La clave está en que yo con una ecuación sí puedo proyectar sobre unas condiciones diferentes, pero ¿cómo de creíble es ese resultado biológicamente? Podría serlo, podría darse que en realidad el lince tuviera una tolerancia climática mucho más alta o pudiera vivir en otras condiciones, pero no lo sabemos. Creo que hay un lince propio de Marruecos, pero que está en registro fósil. Ahora mismo no hay ningún tipo de lince en Marruecos. No sabemos si a lo mejor era un ancestro, no he leído nada sobre el asunto. Pero lo cierto es que cometeríamos un error grande proyectando aquí, ¿vale? Y eso va a pasar siempre. Casi siempre que cambiemos de zona nos vamos a encontrar variables que nos están empujando las diferencias en un sentido o en otro. Los modelos proyectados es mejor hacerlos con pocas variables. Cuantas menos variables tengamos, más difícil es que una variable nos esté alejando las dos condiciones climáticas. Pero claro, cuanto más restringimos las variables, más estamos haciendo parecerse artificialmente los dos hábitats. Es decir, no hay una solución aquí. Lo de las proyecciones se hace, pero es extrapolar. A nosotros nos enseñaron que extrapolar está mal, que cada extrapolación que hacemos puede darnos problemas. ¿Qué pasa? Se me ocurre, perdón, que a lo mejor para alguna especie sabes que esa respuesta es lógico que sea así. Sí, entonces, sí, pero muchísima, con los experimentos fisiológicos, dices, vale, esto sí, está dentro del rango de tolerancia. Sí, y en un caso particular que tú lo sepas, que la curva está truncada, que esa curva continúa bien en el otro hábitat, así, y supone, entonces sí, pero ahora mismo con los datos que tenemos ahora mismo no sabemos nada, ¿vale? Sí,
Es muy sencillo. Si Bio 5 en el ámbito de origen, la curva de respuesta, ahora hacemos las curvas de respuesta, pero lo que ella ha dicho es muy importante. Volvemos aquí. Vamos a suponer que esta es la curva de respuesta del lince a Bio 5 en península ibérica. Ahí está representado todo el rango de condiciones de Bio 5 que soporta el lince. Si en origen tenemos esto y en destino las condiciones son distintas, no podemos esperar que Bio 5 siga favoreciendo la aparición del... Me explico. Esta es la curva en origen, península ibérica, ¿vale? Aquí en este rango de la variable tenemos representado todo el rango de condiciones en el que vive el lince. Y tenemos la curva completa, con un óptimo, con dos subóptimos a los lados. Si resulta que Bio 5 en Marruecos empieza aquí, podemos estar seguros de que en ningún valor de Bio 5 me debería aparecer lince, porque su curva fisiológica con respecto a esa variable ya está completa en el territorio de origen y ninguna parte de esa curva está en el territorio de destino del modelo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Que cuando esto lo llevamos a 15 variables es más difícil. Entonces lo de hacer proyecciones pues tiene muchísimos riesgos. Y ahora las proyecciones no se hacen con objetivo de predecir espacialmente dónde va a estar la especie o dónde no va a estar la especie. Se utiliza para construir modelos teóricos, para probar hipótesis, para conseguir una especie de conocimiento heurístico de los modelos, pero no son modelos que podamos utilizar para predecir de verdad, ¿vale? Si estudiamos una especie concreta, si resulta... Vamos a ir al caso alternativo. Vamos a suponer que Clivio 5, esto es la península y esto es Marruecos. Y vamos a suponer que la curva del lince hace así. ¿Vale? Ahora resulta que del hábitat original, en el hábitat original no estoy recogiendo toda la curva de respuesta de la especie de esa variable. Si en el hábitat de destino tenemos la otra mitad del rango, pues sí podemos pensar que nuestra proyección está funcionando bien, o que por lo menos tiene sentido biológico. Entonces lo ideal es conseguir el modelo más sencillo posible de la especie, con el mínimo de variables que te expliquen el máximo de varianza en el modelo. Que esas variables o estén truncadas o tengan toda la respuesta completa en tu territorio de origen, para saber o bien qué puedes proyectar o bien qué no puedes proyectar, y a partir de ahí hacer esa proyección. Cosas como las que he hecho yo de coger montones de especies y proyectarlas en el futuro sin controlar cómo son esas curvas de respuesta no están bien, porque no estoy intentando predecir espacialmente dónde van a estar, estoy buscando una señal genérica de qué le puede ocurrir a unas especies con cambio climático, pero no estoy prediciendo espacialmente dónde van a quedar. Lo que estoy buscando es si el hábitat se comprime, se expande y demás, ¿vale? Pero cuando trabajamos con una sola especie invasora y queremos saber qué potencial de invasión tiene, tenemos que mirar este aspecto. Y si las curvas están... ¿Qué pasa? Que a veces las curvas se cierran por sesgo geográfico también, que a veces ocurre, ¿no? Que como el caso de Brenningman y compañía que vimos el primer día. Vamos a hacer esto que viene aquí. No sé por qué, pero seguro que queda bien. Ahora lo... Esto... Nos vamos a ir a Maxent de nuevo, en la misma carpeta de resultados, ¿vale? No hace falta que la cambiemos. Y vamos a marcar en la salida... Esperad, que lo hago ahí. Vamos a marcar la salida acumulada. Vamos a marcar de las opciones anteriores, solo marcamos extrapolar y hacer el clamping, que eso es en settings. ¿Me salen o no me salen? Están por aquí. Ahí. Luego vamos a quitar este fade by clamping y ahora os explico qué significa todo. Hemos dicho extrapolar y do clamping. Y lo demás creo que lo podemos dejar igual. He quitado fade by clamping. Es para que ahora con los dos resultados os explico qué significa el fade by clamping. Y dejamos
extrapolar y do clamping. Y vemos lo que pasa. Y mientras os cuento un momentito qué significa ese fade by clamping. Tenemos de nuevo la variable suponiendo que sea bio5. Tenemos el rango de la variable en Península Ibérica y en Marruecos, ¿vale? Cuando usamos la ecuación de Maxent para proyectar, Maxent podría estar haciendo así. Podría estar extrapolando en el área de destino. Fade by clamping lo que hace es, en función de cuánto no se parecen los dos hábitats, va suavizando esta curva y limita el efecto de la extrapolación. Entonces, ¿se entiende? Aquí, o sea, tenemos aquí unas condiciones para bio5 y aquí otras condiciones para bio5. La ecuación puede extrapolar y si teníamos una tendencia al alza, si seguimos más adelante en el rango, esa tendencia continúa y cada vez hay más probabilidad de presencia según va subiendo bio5. Para evitar esa extrapolación, él controla cuánto no se parece en bio5 aquí y allí y en función de eso pondera la curva de respuesta, ¿vale? Y ya tenemos aquí el modelo. ¿Qué pasa ahora? Que no le hemos dicho que haga el fade by clamping. No se lo hemos dicho, ¿no? El fade by clamping lo habíamos desmarcado, pero le hemos dejado el extrapolar y el do clamping. Do clamping no hace ese clamping que yo os he comentado, os muestra un mapa que os dice qué efecto tendría, ¿vale? Pero el resultado del modelo, el de la proyección, es este. Es decir, ahora estamos extrapolando y no estamos controlando el efecto de las diferencias entre el clima de origen y el clima de destino. Entonces digamos que esto sería la extrapolación directa de la ecuación de Maxent sobre el territorio de Marruecos, pero sabiendo que estamos extrapolando, ¿vale? Que en un momento determinado las variables en Marruecos tienen valores más altos o más bajos que los de aquí y estamos extrapolando la ecuación de Maxent a esas nuevas condiciones y eso hace que nos suba y nos suba la probabilidad de presencia en algunos lugares. Si ahora vemos el mapa de en qué lugares está más afectada la predicción por esas diferencias, fijaos, tenemos todo esto rojo de aquí. En toda esta zona roja que coincide con la zona de máxima probabilidad, el resultado está muy afectado por las diferencias, pero él no está usando esas diferencias para controlar el output, te da esa información aquí. El resto sigue igual, ¿vale? El análisis de similaridad y el mesh, que se llama este, son exactamente iguales, esto no va a cambiar. Y si hacéis esto para 10 especies, como las variables son las mismas, esto va a ser siempre igual, ¿vale? Si repetimos la proyección para 10 especies en los mismos sitios, este mapa y este mapa van a ser siempre iguales, pero te aportan una información muy interesante. Podríamos hacer ahora el modelo con menos variables, quitando algunas y controlando. No sé si viene algo más de